Es un texto que a mí me encanta. Desde el día que empecé a leerlo, de que lo encontré en la palabra, te vas a dar cuenta que el Salmo 32 es una conversación de un hombre, de David que conversa con Dios, de David que empieza a hablar con Dios. David empieza a abrirle el corazón a Dios como un amigo. Para David, ese pensamiento maravilloso que Elena White menciona en un libro lindo llamado El Camino a Cristo, que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. David lo puso en práctica, y justamente ese Salmo 32 es esa conversación con Dios. Y Dios, en primer lugar, David empieza a decirle a Dios las siguientes cosas: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y que ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí la maldad de mis pecados. No encubrí mi maldad, mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Cuando tú empiezas a leer este salmo conmigo, que estaba siguiendo, te vas a dar cuenta que David empieza a decirle a Dios todas esas alegrías, él empieza a descargar en Dios todo aquello que le oprimía, que le oprime a un ser humano. No hay cosa más desagradable para una persona que ama a Dios que haberle fallado a Dios. Un día me pidieron, un líder de mi iglesia me llamó y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Claro, era un líder que siempre estaba conmigo al lado, trabajando, y en ese entonces era un joven soltero trabajando en la iglesia como pastor, y ese varón de Dios era el que me acompañaba, era el que estaba conmigo cuando estábamos dando estudios en las campañas. Yo me iba y él estaba conmigo, me llevaba en su motocicleta, íbamos a visitar, era mi compañero de guerra, donde cuando yo como no tenía esposa, estaba solo, era la persona que me acompañaba en todo momento, en todo lugar para hacer la obra de Dios. Su casa era mi casa. Yo llegaba con su esposa y sus hijos, comíamos, divertíamos, todo era. Ese día me llamó y como muchas veces me lo había hecho, me llamaba, quería hablar conmigo. De momento está sentado con su esposa y empezó a llorar. Lloraba ese muchacho, lloraba. La esposa con tristeza también empezó a llorar. Dile al pastor, dijo ella, dile al pastor. ¿Qué quieres decir? Lloraba. Y saben, ver llorar a un hombre para mí es muy duro, en el sentido de que mi padre, su forma de criar de campo, que nos levantó a nosotros. Los hombres no lloran. Y sí, los hombres lloramos, solo que es una forma de criar, de hacernos fuertes, de hacernos a nosotros tan fuertes que las cosas, no hay tiempo para debilidad, no hay tiempo para echarse atrás, no hay tiempo para eso. Usted levántese, usted es un hombre. Y así yo crecí. Yo a veces quisiera llorar, pero las lágrimas no me salen porque el cerebro ya lo tiene allí guardado en lo más profundo y lo saca cuando lo necesita. Los hombres no lloran. Para mí ver a un hombre llorar significa mucho. Yo lloraba. Dile al pastor, insistí ella, dile al pastor, le digo: pastor,
le fallé a mi esposa. Y ella me dijo, le cuentas al pastor, le cuentas a la iglesia si quiere que te dé una oportunidad. Duro, pastor. Pero mira, todo no se trata de cubrir el pecado, si tú se lo has perdonado. Yo creo que necesitan. No, digo ella. Si vamos a empezar de cero, todo el mundo tiene que saber. Está bien, o sea, cada quien vive como quiera, ¿verdad? Es una forma de expresar. Hay gente que le gusta esconder todo. Solo aprendí el gato, ¿no? El gato hace su necesidad y lo esconde. Y después, hoy en día han creado de todo para el gato, tierra, arena especial para los olores, para todo tipo de animales, pero del gato, porque el gato tiene la facultad de hacer su necesidad y la oculta, y el ser humano busca algo huele mal, y sabe que el gato hizo su daño, hizo sus circunstancias, pero ella dijo, no. Pero en sus lágrimas, en su tristeza, en la forma de vivir de ellos, me di cuenta que es triste fallarle a Dios. Fallarle a Dios es algo desagradable. No dan ganas de orar. No dan ganas de venir a la iglesia. Y si se viene a la iglesia, entre menos se den cuenta que uno está mejor, no quisiera y pareciera, me decía el pastor hace rato, porque ella estaba rabiosa con él, decía, tú estabas haciendo eso y aún así participabas. Una cosa impresionante que ella decía. Así te atrevías y empezó a regañarlo y él caído. Y para él, el Salmo 32 representó mucho. Él confesó los pecados, la iglesia lo perdonó, la iglesia, aunque lo haya perdonado, lo disciplinó, pues hizo lo que tenía que hacer la iglesia, los requerimientos bíblicos que habla la iglesia, pero me llama la atención que ese hombre dice cuando ya descansó, él tenía un peso encima, él decía, pastor, yo lo acompañaba a usted, pero yo no era feliz, yo no estaba tranquilo, tenía un cargo, tenía una loma encima mío, y cuando confesé mis pecados, Dios sentí paz, alivio, sentí alivio. David lo sintió, y el Salmo 32 y el versículo número 8 empieza a dar la respuesta de Dios. Y esa respuesta de Dios que él empieza a darla allí, te vas a dar cuenta que Dios le dice, te haré entender. Ahora es el momento de Dios hablarle a las personas. Ahora es el momento de Dios hablarle a cada persona que se siente herida, a cada persona que se siente golpeada, a cada persona que siente que le ha fallado a Dios. Ahora Dios le dice, yo tengo que decirte la verdad. Porque una de las cosas que más le gusta decirle a Dios a nosotros, al ser humano, es hablarnos con la verdad. El único capaz de mentirle al ser humano es el enemigo de Dios. Para que el ser humano se sienta en paz, aunque esté viviendo una mentira, vive cargando mentiras. Pero Dios siempre nos habla con la verdad. Aunque a veces la verdad duele, aunque a veces la verdad no nos gusta, aunque a veces lo que Dios nos dice, sabemos que es lo mejor, pero el ser humano empieza a luchar con algo que los teólogos le pusimos un nombre, me pareció interesante el nombre, tendencia pecaminosa. Es esa tendencia, es esa disposición del ser humano que aunque no quiera, de hacer las cosas malas. Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de esta condición? ¿Te has puesto a pensar, has analizado que a veces tú no quieres hacer las cosas malas y terminas haciéndolo? Hace unos años, siendo pastor de iglesia, hubo una campaña evangelística, y en esa campaña evangelística que hubo en la iglesia, empezamos a trabajar con el club de guías mayores, los clubes de la iglesia. Empezamos a trabajar con ellos y los muchachos hacían actividades, todo era feliz en ese lugar. Llegó la campaña evangelística y ahora el club tenía muchas personas que no eran miembros de la iglesia, pero eran miembros del club, y Dios tocó los corazones. Pero en particular me llamó la atención de una joven de la iglesia, estaba allí, no de la iglesia, del club, pero no era de la iglesia, y entonces ella asistía al club. Y llegó el momento del Señor Jesús tocar, le hicimos el llamado, mira, fulanita, el nombre le dije, has estado participando en la iglesia, en el club, es el momento de que le entregues tu vida a Dios. Pastor,
Así que yo sé que eso me toca hacerlo. Yo sé que tengo que bautizarme. Yo sé que para la salvación es necesario el bautismo. Yo lo entiendo, lo comprendo, pastor, pero me da miedo. ¿Pero por qué te da miedo? Pastor, me da miedo fallarle a Dios. Fallarle a Dios. ¿Pero por qué te da miedo fallarle a Dios? Y ya, me dijo, pastor, le voy a ser sincero. A mí me gusta la música. Y me duele el corazón fallarle a Dios después de haberme entregado a Dios. Fallarle escuchando música, me dijo. En su rostro se veía la sinceridad. Por supuesto, la palabra del Señor, le abrí la Biblia, le mostré, el Señor dice, no temas que yo estoy contigo, lo que tienes que hacer, y empezamos a hablar con ellos, al reemplazo, a cambiarlo, el club Dios va a estar contigo, y verdad, ella se bautizó, y después que se bautizó fue la joven, de las jóvenes más felices, dice uno, pastor, estoy feliz, yo no entiendo por qué no lo había hecho antes, y ella estaba contenta, emocionada, aparte, todo lo que le ponía, todo. Créanme, cuando le digo que todo lo que la iglesia lo podía participar, la participaba con esa felicidad enorme. Pero un día, pasaron como más de 2 meses, casi 3 meses, para los 4 meses, ya no venía a la iglesia. Y entonces no venía a la iglesia, se sentía ausente, su ausencia se sentía de pronto, aunque no venía a la iglesia, venía al club, pero ella después dejó de asistir al club. Y en esas circunstancias, uno de los ancianos me dijo, pastor, yo quiero que nos acompañe a hacer la visita de ella. Claro que sí, fuimos a visitarla. Los ancianos habían ido a visitarla antes, pero no habían podido hablar con ella. Me dijo, pastor, a lo mejor ella no quiere hablar con nosotros. Si va con usted, a lo mejor sí quiere hablar. Y efectivamente fuimos. Cuando llegamos, ella estaba un poco apenada, no quería hablar mucho con nosotros, pero le hicimos sentir que somos una familia en Cristo Jesús. Y entonces accedió a hablar y empezó a hablar y nos empezó a contar que estaba en la universidad, que estaba haciendo lo uno, lo otro, en fin. Llegamos a la pregunta crucial, ¿por qué no estás yendo a la iglesia? Bajó la cabeza con vergüenza y me dijo, pastor, ¿usted recuerda por qué era que yo no me quería bautizar? Y yo le dije, claro, ¿cómo no lo voy a recordar? Me dijo, pastor, justamente yo no me quería bautizar porque usted sabe cuánto me gusta a mí la música. Pero, ¿cómo le iba, pastor, los primeros días? Bien. Pero un día, en los pueblos en Colombia, todavía las personas barren enfrente de su casa con la escobita. Eso lo hacen allí, en los pueblos. Ya en las ciudades no se hace porque no hay tiempo, no hay culto de pavimento, pero en los pueblos tienen sus palos de mango, su árbol allí, las rojas caen cuando tienen que caer. Y ese es el trabajo, no hay esa que la hora barre, le tocaba con espalita, escoba, y ella estaba allí barriendo el frente de su casa, cuando de momento dice ella, pastor, sonó justo esa canción que a mí tanto me gusta. Y empezó la lucha. No voy a cantarla, no voy a cantarla, no voy a cantarla, y terminó cantando. Cuando la cantó, casi que tarareó el coro y casi que lo bailó. No creo que lo haya casi bailado, pero después que lo cantó, le dije, pastor, me llegó un pensamiento tan fuerte a mi mente: ¿con qué descaro tú vuelves a la iglesia? ¿Cómo se te ocurre a ti participar sabiendo que le has fallado a Dios? La carga emocional es fuerte. Satanás sabe cómo trabajar nuestras vidas. Él trabaja tu carga emocional. Si él logra atrapar tus emociones, te tiene. Por eso Dios dice, mi paso dejo, la paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque Él sabe que el enemigo del Señor trabaja con las emociones nuestras y nos carga, y el pecado. Y Pablo decía, no me da rabia conmigo, decía Pablo. Yo no entiendo lo que pasa conmigo. Pablo decía, yo no entiendo lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que a mí me gusta con Dios, yo amo a Dios. No hay cosa más linda para mí que Dios, orar, leer la Biblia, pero no puedo, dice Pablo. Romanos 7 es esa oración de Pablo, esa carga emocional, espiritual, para hablarnos a nosotros de aquella tendencia pecaminosa. Tanto así que en Gálatas capítulo número 5 y el versículo número 17, Pablo habla
Hay una guerra entre lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. La carne y el espíritu, para que no haga lo que quiera. Y esa carga emocional, esa carga que el enemigo del Señor sabe que el cristiano vive, que las personas viven, la aprovecha para que nosotros nos separemos de Dios, para que nosotros no aceptemos a Jesús como Salvador, para que nosotros vivamos una vida lejos de Dios. Y Pablo lo repetía: yo sé que hacer lo bueno es lo que tengo que hacer, pero yo no entiendo por qué no lo hago. Y el versículo número 24, Pablo termina diciendo, y 23 dice: miserable de mí. 24, miserable de mí. Romanos 7, miserable de mí, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién? Y en medio de todo eso, Jesús siempre nos dice la verdad. Y esa verdad que Dios nos dice, mira, hay algo que tú necesitas entender. Y eso que tú y yo necesitamos entender es que separados de mí, nada podemos hacer. Porque el enemigo del Señor siempre trata de buscar que el ser humano se sienta independiente, se sienta libre, se sienta fuerte, se sienta capaz de poder vencer por sí mismo. Y de tal manera que lo trata de enfrentar contra sí mismo. Hay un pensamiento que me llama poderosamente la atención en un libro, en el libro cristiano Camino a Cristo, en la página 93. La escritora anota allí: la guerra contra nosotros mismos. ¿La guerra contra quién? Es la batalla más grande que jamás se haya librado contra ti. La batalla, y Satanás hace que se turbe todo, que se revuelva todo, porque él sabe que cuando tú te pones a pelear contra ti mismo, siempre vas a perder. Ahora vas a entender por qué es tan difícil entregar la vida a Dios. Cuando me porte bien, entonces le entrego la vida a Dios. ¿Contra quién te pones a pelear? Contra ti mismo. Contra ti mismo. Hasta que no estés bien listo y preparado, todavía no. Hasta que tú no dejes de pecar, entonces no te puedes comprometer con Dios. Hasta que a ti no te dejen de gustar las cosas malas, entonces mejor no andes con Dios. Y eso pasa, y eso Satanás sabe que nosotros fuimos criados así. Satanás sabe que nosotros fuimos levantados así. Y yo lo he entendido ahora que soy padre ya de mis 2 hijitos. Cuando mis hijos están aquí, lo más natural, un padre, yo creo que soy el mejor padre del mundo. Si te haces ahí, te espera. El que la hace, la paga. Eso es natural. O sea, nosotros crecemos por ese pensamiento reprimido, y Satanás sabe que fuimos criados así. Y si somos latinos, más todavía. El que la hace, la paga. Y entonces muchas veces mi hija se ha caído, se ha golpeado, y enseguida es algo natural del ser humano. Mi esposa es un poco más bella, ¿no? Mi esposa la coge, la abraza y empieza allí. Pero ahí está nada más que yo me entere. Si yo me entero, ¿saben qué hace el pastor? Te das cuenta. Eso te pasa por haberte portado mal. Y para colmo de mal lo traigo a la iglesia. Y en el momento infantil, la historia bíblica de hoy es el niño que se portó mal y se le partió los dedos. Y el ser humano va creciendo con ese pensamiento. Y nosotros vamos acercándonos a Dios. Y el enemigo del Señor sabe que esas son nuestras debilidades. Por eso, cuando David empieza a abrirle su corazón a Jehová, cuando David empieza a abrirle su corazón a Dios, él le dice: no hay nada más lindo que saber que hay un Dios que lo entiende a uno, un Dios que no es que apoye el mal, un Dios que lo entiende y está dispuesto a darle la mano a uno cuando se caiga. Por eso aquel sabio Salomón escribió: porque 7 veces cae el justo y con todo Jehová lo levanta a palo. Amén. ¿Cómo que amén? Así no dice la Biblia. Pero a mí me gustaría que dijera así. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta y lo restaura. Amén. Eso sí dice la palabra. Yo me imagino que estaban descuidados. Pero la Biblia dice eso. Dios siempre
está mostrándole al ser humano. Miren, de tal manera, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que se porte bien tenga vida eterna. Eso no dice la Biblia, para que todo aquel, ¿verdad?, que en Él cree. Si está en nosotros el deseo, si está en nosotros, hay un libro de Fe y Obras, menciona algo hermoso, página 103 en esa versión del libro rojito, decía, si está en nosotros el deseo de obedecer a Dios, solo el deseo, y hacemos esfuerzos con ese tipo, Dios toma eso como el mejor de los regalos. Dios toma eso como el mejor de las cosas que el ser humano, porque Él conoce nuestra condición, Él sabe cuál es nuestra inclinación, Él sabe cuál es eso. Ahora bien, sabiendo y conociendo todo esto, hay algo especial que Dios espera. Y fue lo que hizo David. Versículo número 25 dice, mi pecado te declaré y no encubrí la maldad, mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso no hay pecado tan grande que Dios no sea capaz de perdonar. Por eso no hay nada tan oculto que Dios no sea capaz de restaurar. Por eso no hay nada más lindo que saber que Dios está dispuesto a ayudarnos en los momentos más difíciles. Y eso es lo que Dios le quería enseñar a la humanidad, que Él es capaz de romper cadenas. Él es capaz de romper todo aquello que nos separa de Dios. Él es capaz de ayudarnos en todo momento y en todo lugar. Y eso es lo que Él quiere que todos nosotros entendamos. ¿Sabes? Aunque muchas personas toman, cuando Jesús entró al templo y empezó a voltear las mesas, como el momento exacto en que Jesús mostró su rabia contra las personas que estaban actuando mal, realmente eso no era la intención que estaba haciendo. Realmente lo que Él estaba tratando de mostrar al ser humano, que nada de lo que el ser humano pague, de nada de lo que el ser humano adquiera, el ser humano no puede hacer absolutamente nada para alcanzar más cerca el cielo. Lo único que puede hacer es aceptarlo a Él como su suficiente y único Salvador. Y eso es lo que Él vino a hacer cuando había personas que traían ovejas, que traían de todo. Jesús le está diciendo, nada humano puede hacer algo para que tú puedas cambiar. Absolutamente nada. Por eso Jesús siempre les habló con la verdad. ¿Saben que cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, que le enseñó a las personas acerca de la palabra del Señor, Él se les atrevió a decir, mira, muchos hierran, muchas personas hierran por no conocer la palabra del Señor. Muchas personas cometen errores, muchas personas se alejan de Dios, muchas personas no aceptan a Jesús en su vida. ¿Por qué? Desconocemos todo aquello que Dios está dispuesto a hacer por nuestras vidas. Ese es el Dios maravilloso, mi querido. Pero lo más trascendental que Jesús quiso destacar se encuentra en el versículo número 4 de Mateo 24. Jesús les dijo, mira amigos, miren mis discípulos, miren mi querida iglesia hispana de Jonesboro. Mirad que nadie los engañe. El engaño está a la puerta, ¿verdad? No hay nada más decepcionante para una persona que sentirse engañada, estafada. Me estafaron, me engañaron. Y solo le sucedió algo sorprendente hace unos meses. Justamente ustedes saben que nuestros teléfonos, eso es más que predicado y conocido y experimentado, los teléfonos tienen la facultad de saber dónde estamos y escuchar lo que conversamos. Y justamente habíamos estado conversando que tenemos que ir a Bogotá a renovar la visa y todo, a renovar la visa. Todo, en Colombia nos toca renovar visa también, y eso era la conversación, las llamadas eran eso, y de un momento a otro le salió un mensaje allí, promoción, vuelos a Bogotá, donde la capital, donde hay que renovar. Y en cuanto están tantos, imagínense ustedes, a veces, por lo menos esta semana pasada, realmente hubo promociones para las aerolíneas que estaban haciendo promociones, muchas promociones, incentivando a que la gente vuele, porque ya las personas no quieren, pues no tienen las suficientes condiciones para estar volando y sacaron tiquetes muy económicos. Pero cuando digo, son precios económicos, vienen siendo como $10, $20 realmente en estos momentos, $20. Un vuelo a Bogotá, $20, eso está económico. Y aunque el tiempo atrás había sido así, aprovecha, le digo a la esposa, aprovecha. Y verdad, él entró. Sin embargo,
Después mamá le dijo, mira, mejor no lo compremos, vamos a decir a los pelados que los pelados somos mi esposo y yo, nos dicen los pelados, ¿no? Vamos a decir a los pelados, son palabras muy de la parte norte de mi país, de la costa, y los muchachos, los jovencitos, ¿verdad? Ahí estaba diciendo los pelados que no compren, no, pero vamos siempre molestando a los muchachos, vamos a hacer, nosotros también podemos. Incluyó los datos de su tarjeta. Uf. Lo llaman y él sí se le extrañó porque él siempre que hacía llamadas, siempre que hacía alguna transferencia, le llegaba un mensaje de su banco diciéndole, hiciste este movimiento, pero no le llegó nada. Y yo digo, qué raro, pero bueno, a lo mejor me llegará después. De un momento a otro se quedó sin línea de teléfono. No le sirvió la llamada, no sentía nada al teléfono. Oye, qué raro, el teléfono no me funciona. Y de un momento a otro, su compañero de trabajo lo andaba buscando por todos lados y llamó a mi suegra y le contestó mi suegra, mira, dígale, a él le dicen el mono, ojos azules, dile al mono que lo están llamando del banco, gente. Y él enseguida se fue para el banco. Le dijo, señor Giraldo, a usted le estafaron. Para nosotros fueron 60 millones de pesos. Eso es mucho dinero para nosotros. Que pueden ser unos 20,000 dólares, unos 30,000 dólares, 10,000 dólares que hayan sido, para no ponerme a sacar cuenta. ¡Wow! 10,000 dólares, sí, cuando vimos que ya iba por ese valor legal, y dijimos, qué raro, el señor Giraldo no hace esos movimientos, pero lo más doloroso fue que él se sintió engañado, estafado. No se siente engañado. El enemigo de Dios vea con eso en nuestras vidas. El engaño, la forma, pórtate bien, hasta que no estés preparado, espérate nada más. Todavía no. Toma las cosas con Dios con calma. Las cosas de Dios son serias. Interesante, suena bonito eso, ¿verdad? Las cosas de Dios son serias. ¿Suena bonito eso? Ya está bonito eso. Cuando tú lo miras de manera filosófica, el enemigo del Señor trabaja con nuestras emociones. Las cosas de Dios son serias. Con Dios tienes que hacer. Para estar guindando, es mejor caer. Hay otro dicho que dice: si vas a hacer las cosas con Dios, hazla bien. Y él aprovecha eso, el engaño. Y Jesús dijo: mirad que nadie los engaña. Pero hay engaños de todo tipo, hay personas, yo te puedo contar aquí casos de la vida real, de personas. Conocí a una dama que vivió triste mucho tiempo porque un muchacho le prometió amor, te amo de aquí hasta el cielo, la luna, las estrellas, eso le prometió hasta lo que no tenía. Y se iban a casar. Y faltando un mes para el matrimonio, él la llamó y le dijo: mira, no eres tú, soy yo. Y así, y la dejó viendo un chispero con la tarjeta repartida. Digo: pastor, me sentí engañada. El engaño, y eso son cosas difíciles que vive el ser humano, ¿no? Pero Jesús, más que aspecto emocional, más que aspecto financiero, cuando Jesús le está hablando a su gente, le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros, lo que más le preocupa a Jesús es el engaño espiritual. Porque el engaño espiritual hace que tú pierdas todo. Esta muchacha se volvió a casar, gracias a Dios, está feliz, tiene 2 niños, a pesar de haber sufrido ese engaño. Mi suegro le cancelaron las tarjetas y tal, le puso una demanda porque ustedes hicieron eso y tal, creo que le están regresando el dinero, o está en eso, o se perdió el dinero, se puede haber perdido, pero él está aquí. Pero una persona que pierde su vida espiritual lo pierde todo. Por eso el enemigo del Señor, más que un engaño emocional, más que un engaño físico, más que un engaño financiero, el enemigo del Señor quiere que el ser humano tenga un engaño espiritual. Y es allí donde Jesús siempre nos habla cuando vemos. Hay cosas que Dios nos dice que no nos gustan, pero Dios le está diciendo algo particular. Por eso, en el versículo número 9, después de ese versículo 8 donde el Señor le dice: te haré entender, soy yo el que te tengo que dar un mensaje, soy yo el que te tengo que dar una palabra, soy yo el que cuando alguien se levanta aquí en el nombre de Jesús y abre la Biblia y empieza a predicar palabra del Señor, es el Dios mismo que nos está mandando un mensaje y nos hace invitaciones. Cada vez que alguien se levanta y dice: hay alguien que está dispuesto a aceptar a Jesús como su
tu Salvador. Cada vez que alguien se pone aquí en el nombre de Jesús te invita a ti, invita a una persona a comprometernos con el Señor, Él te está diciendo: soy yo el que te quiere mostrar el camino, soy yo el que te quiero restaurar, soy yo el que te quiero cambiar, soy yo el que haré y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, palabra de Dios. Pero ese Salmo 32 no termina allí. Ahora empieza el versículo número 9, que me llama la atención, y ahora David, escuchando la voz de Dios, hablándonos a nosotros, hablándole a cada oyente, a cada persona que está dispuesto a que Dios le esté hablando, empieza a decirle: no seas como el caballo, no seas como el mulo. Y da la respuesta sin entendimiento. ¿Y sabes por qué? Porque a veces el corazón del ser humano es testarudo. A veces el corazón, o muchas veces, o siempre, en muchas ocasiones, el corazón del ser humano es testarudo. Sabe lo que tiene que hacer, pero está esperando que alguien le diga lo que tiene que hacer. Hay personas que saben qué es lo que tienen que hacer, pero están esperando que alguien les diga lo que tenga que hacer. Hay momentos en el que Dios le dice lo que tienen que hacer, pero es tan testarudo el ser humano que siempre está buscando una razón para decir más adelante: hoy no, deja que vaya a mi casa y entierre a los muertos. Y Jesús tendrá que decirle: deja que los muertos entierren a sus muertos. Cada quien. Y es por eso que Jesús dice: no seas testarudo. Y cuando Dios dice no seas testarudo, Él empieza a decirte: yo quiero que tú empieces a entender. Por eso Él empieza a decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie es capaz de cambiar por sí mismo. Nadie es capaz de mejorar. Ahora Jesús empieza a explicarnos las dos parábolas. La de aquel joven. Un día llegaron dos personas al templo. El uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo empezó a orar y a decir: Señor, te doy gracias porque mi comportamiento es de tal manera que soy un orgullo para mi Padre. Soy un orgullo para la iglesia. Soy un orgullo para donde yo esté. Soy un orgullo en mi vida. Yo soy fiel en los diezmos. Yo hago esto. Yo leo la Biblia. Yo hago ayuno. Yo hago vigilia, yo hago todas las cosas. En otras palabras: Dios, tú tienes la obligación de salvarme. Pero el otro dice la Biblia que cuando llegó no quería siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que empezó a decir: Señor, sé propicio de mí, pecador. Y saben, dice la palabra del Señor que este segundo se fue a su casa renovado, porque entendió que la vida no le pertenece a él sino a Cristo Jesús. Por eso en el versículo número 11 de ese Salmo 32 dice el Señor: alégrense en Jehová y gozaos justos. ¿Justos? ¿Cómo puede ser alguien justo después de haberle fallado a Dios? ¿Cómo puede alguien cantar? Le decía yo a ella, decía: ¿sabes? Dios te está diciendo: canta. Y el enemigo del Señor dice: ¿cómo vas a cantar después de haberle defraudado a Dios? Pero Dios te manda a decir: cantad con júbilo todos los rectos de corazón. ¿Y en qué consiste la rectitud? En que tú has entendido que Jesús es tu único y suficiente Salvador. Jesús dijo: separado de mí, nada puedes hacer. Y esta noche estamos aquí, aquellas personas que entendemos que a veces hacemos cosas que defraudan a Dios, que entendemos que nos falta un poco más de compromiso con Dios. Aquí estamos las personas que hemos entendido que Dios es lo mejor para nuestra vida, pero que a veces nos separamos de Dios, pero que sobre todo hemos entendido que separados de Dios nada podemos hacer. Y es por eso que Dios esta noche nos hace una invitación y un llamado. Y esa invitación y llamado es para aquellos que, escuchando la voz de Dios, le quieren decir: Señor, muchas veces yo me he gozado, me he enorgullecido de que hago las cosas bien. Y eso está bien.
Pero hoy he entendido que mi vida y mi victoria está en tus manos porque tú eres mi único y suficiente Salvador. Y yo quiero hacer esa invitación para aquellas personas que en el nombre de Jesús queremos decirle eso a Dios, Señor. Hoy he entendido que separado de ti nada podemos hacer. Señor, hoy he entendido que mi vida contigo es mejor. Y hoy quiero alegrarme contigo. Pero también el Señor está llamando a aquellas personas que necesitan renovar su pacto con Dios. Que necesitamos renovar el pacto con Dios. A lo mejor a través del bautismo, a lo mejor a través de la profesión de fe, a lo mejor a través de un pacto y de compromiso con Dios en nuestras vidas. Y ese llamado es para todos aquellos que queremos escuchar la voz de Dios, que nos dice: venid todos los que estemos trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. ¿Habrá alguien esta noche que le gustaría descansar en el Señor? ¿Habrá alguien que le gustaría por ponerse de pie y decirle: pastor, ore por mí, porque yo quiero descansar en Jesús? A lo mejor lo he querido hacer mejor, pero no he podido, pero hoy he entendido que separado de Dios nada podemos hacer, y yo quiero que Jesús sea el centro de mi vida. Yo quiero darle una oportunidad a ese Dios maravilloso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay un valiente, una valiente que quiere levantarse para orar por él o por ella y decirle: Señor Jesús, aquí está mi vida? Yo voy a orar por ti, pero lo más lindo es que el Señor va a cambiar tu vida. ¿Cuánto le gustaría ponerse de pie en el nombre de Jesús? ¿Quieres ponerte de pie en el nombre de Jesús, tú que estás aquí? Dios que te está llamando, Dios que te está diciendo: es a ti que te quiero, eres tu corazón, es tu vida, es a ti que quiero transformarte, es a ti que quiero hacerte victorioso. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que sea una de estas valientes, estos valientes que se ponen de pie en el nombre de Jesús? Aquí estamos nosotros, los que hemos entendido que separados de Dios nada podemos hacer. Puedes abrazar a la persona que está a tu lado. Allí vamos a orar juntos como familia. Ora por la persona que está a tu lado y ora por ti también en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor, porque tú eres el Dios que cambia todo. Tú eres el Dios que transforma nuestra vida. Tú eres el Dios que llena nuestra vida. Tú eres el Dios que llena nuestro hogar. Tú eres el Dios que llena nuestros planes y propósitos de tal manera que tendrán éxito. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias porque tú nos has hablado y nos has dicho que necesitamos reconocer en nuestras vidas, que nos das una advertencia, que separados de ti nada podemos hacer. Pero hoy hemos entendido nosotros que somos pecadores. Hemos entendido que muchas veces queremos hacer las cosas bien contigo, pero nos damos cuenta que somos débiles. Abrázanos, Señor, levántanos, restituye nuestras vidas. Tú has hecho el llamado particular a estos tres tipos de personas: a los que un día fuimos bautizados, pero que te fallamos a veces en pensamiento, en palabras o en acciones. También, Señor, a los que un día fuimos bautizados, se fueron bautizados, pero se apartaron. Y hoy quieren renovar contigo la fe. Hoy necesitan renovar contigo la fe. Pero también, Señor, nos llamas a aquellos que necesitan ser bautizados. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a entender el camino que deben seguir. Ayúdalos para que puedan aceptar valientemente este llamado. Gracias porque tú eres bueno y porque eres Jesús, la esperanza que lo cambia todo. Y queremos que cambie todo aquello que nos separa de ti. Que cuando tú vengas podamos ser salvados. Gracias por el Espíritu Santo y llénanos de Él. Que mañana sea un día de victoria, un día consagrado a ti, un día de gozo y de alegría. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Así de bien.